Bendiciones, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy domingo 29 de septiembre estaremos transmitiendo a través de nuestro nuevo Facebook, Iglesia Cuadrangular Vida Nueva Miami. Repito, vamos a estar transmitiendo a través de nuestro nuevo Facebook, Iglesia Cuadrangular Vida Nueva Miami. Les damos las gracias anticipadas por permitirnos entrar en vuestros hogares y predicar el evangelio de poder y de gracia. También nos pueden encontrar en nuestra iglesia localizada en el 13490 Southwest 134 Avenida, Miami, Florida, en la ciudad de Kendall. Nuestro teléfono es 786-303-8048. Y vamos a entrar en detalle rápidamente, ¿verdad? Vamos a tratar de ser macizos, precisos y concisos. Y le doy gracias al Señor por este día que va a pasar a la historia en la Iglesia Vida Nueva. Y ustedes que están aquí, aunque han faltado todavía muchos, quizás están en camino, pero le damos gracias a los que están aquí, porque hoy estamos marcando un día muy feliz en la historia de la Iglesia Vida Nueva para honra y para gloria de Dios. Y al decirles que vamos a entrar en materia, vamos a ser precisos, macizos y concisos y vamos a entrar en detalle. El título de nuestra predicación en este día es Conociendo a Dios. Y vamos a tener la lectura bíblica que nos va a servir de base para el mensaje en este día. Vengan conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con mucho respeto y dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder ministrar esta palabra de vida, de gracia y de poder. La palabra de Dios dice en el capítulo 6 de Daniel, versículo 1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sátrapas quiere decir un gobernador que gobierna sobre las ciudades persas. Gobernador es lo que quiere decir. Pareció al rey Darío tener o nombrar 120 sátrapas, pero con un propósito. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Para empezar, queremos decirle que Daniel fue un hombre que desafortunadamente estuvo llevado en cautiverio cuando Babilonia, Nabucodonosor, llegó al reino del sur y se llevó cautivo a todos los jóvenes, lo mejor de la sociedad judía,
y se llevó con ellos muchos jóvenes, entre ellos Daniel y otros 3 jóvenes que después más tarde vamos a hablar de ellos. Quiero decirles que nuestro mensaje, como les dije, cómo o conociendo a Dios. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho? ¿Cómo podemos conocer a Dios si no sabemos por qué Dios lo ha dicho y por qué Dios lo ha hecho? Y tercero, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no hay la habilidad y la capacidad de hacer lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos? Por lo tanto, al comenzar el mensaje, partimos primeramente por algo muy importante. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues primeramente debemos de conocer a Dios por lo que Dios ha dicho y por lo que Dios ha hecho. En Daniel capítulo 6, versículo de 3 al 5, acabamos de leer que Daniel sabía, tenía conocimiento. Conocimiento es poder saber lo que Dios hizo y lo que Dios ha hecho. Y Daniel estaba pero muy bien entronizado y conocía muy bien lo que Dios había dicho. El versículo 3 del capítulo 6 nos dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No porque Daniel tenía palanca, no porque al rey le caía muy bien Daniel, sino porque Daniel sabía, conocía, tenía conocimiento superior, máximo, porque tenía un espíritu superior entre todos los 120 sátrapas y entre los 3 gobernadores que había nombrado el rey. Todos los 120 sátrapas tenían que darle cuenta a Daniel, porque el rey pensó en ponerlo, porque Daniel estaba bien entronizado y sabía qué hacer, tenía el conocimiento de Dios en su alma y en su corazón. Daniel era superior. Daniel conocía exactamente quién era Dios. Dios, su Dios. Y el Dios de Daniel es el mismo Dios nuestro, que es un Dios recto, un Dios íntegro, un Dios santo, un Dios fiel. Y la palabra del Señor nos dice que el que dice que lo conoce debe de andar como él anduvo. Y si conocemos nosotros cómo era Dios y la integridad de Dios, el Señor nos manda y nos dice que nosotros debemos de andar, si lo conocemos, si conocemos a Dios, vamos a andar en rectitud, en fidelidad, en obediencia y en santidad. El mismo Señor nos exhorta, hijitos, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Dice el versículo 4 del capítulo 6, que en Daniel no fue hallado ni faltas ni vicios. Las únicas faltas que encontraron o ellos quisieron encontrar en Daniel era que Daniel era fiel a su Dios, era íntegro. Dios entronizado en Daniel. Daniel sabía, tenía conocimiento de quién era Dios. Sabía lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho. Y por lo tanto, en Daniel había un espíritu de sabiduría para poder actuar y dar a conocer quién es Dios. Muchas veces nos preguntan quién es Dios y muchas veces no sabemos ni cómo responder ni dar una razón de quién es Dios. Hermanos, nosotros como cristianos debemos y tenemos que entronizar a nuestro Dios y dar un testimonio como el que predicó el pastor Rubén la semana pasada. Nuestro testimonio está basado en poder decir y hacer
lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Poder anunciar al mundo nuestra integridad, darle ejemplo al mundo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos, sí nos pueden citar como que estamos locos, que somos unos fanáticos de Dios, que somos unos viciosos de Dios. Daniel sabía, conocía muy bien lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho. Ahora, no solo es saber y tener el conocimiento de saber lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho, sino saber por qué Dios lo ha dicho y qué es lo que Dios ha hecho. Comprender por qué Dios ha hecho y ha dicho todas las cosas que ha hecho. Déjenme decirles que esto se llama perspectiva. Y perspectiva es poder conocer y entender el punto de vista de Dios para poder hacer todas las cosas de acuerdo y conforme a lo que Dios ha hecho y por qué lo ha hecho y por qué lo ha dicho. Poder ver todas las cosas desde el punto de vista que Dios las ve. Y déjenme decirlo que esto responde y tiene muchos beneficios. La perspectiva es sinónimo de madurez espiritual. Los inconversos, desafortunadamente, no tienen conocimiento, porque dice la Escritura en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural, el hombre que no tiene cimentado el Espíritu de Dios, el hombre que no ha entregado su vida a Dios, no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él son locura. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aprender a ver todas las cosas a través de la perspectiva de Dios, poder ver todas las cosas desde el punto de vista como Dios las ve, tiene muchos, pero muchos beneficios para nosotros los cristianos. Primeramente, una de las cosas que nosotros nos beneficiamos con poder ver o tener la perspectiva de Dios, poder ver las cosas desde el punto de vista de Dios, son muy beneficiosas para nosotros los cristianos. Primeramente, hace que nosotros amemos más a Dios. Cuando mejor comprendemos la naturaleza de Dios y sus caminos, más le amamos. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por lo tanto, conocer, tener el conocimiento y poder ver la perspectiva de Dios y ver todas las cosas desde el punto de vista como Dios las mira, son cosas muy beneficiosas, porque eso nos hace poder entender y comprender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice que puedan sentir y entender como hijos de Dios lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tener la confianza y la seguridad y tener la perspectiva de Dios nos hace estar seguros, porque Dios no envió a su amado Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tener la confianza de saber y mirar todas las cosas desde la perspectiva de Dios nos hace sentir que amamos mucho más a Dios. Lo segundo, que la perspectiva de Dios nos da un poco de avance en tener más conocimiento, es que nos ayuda a resistir la tentación. Y en esto voy a ser un poquito explícito.
Lo segundo que nos ayuda a poder ver las cosas desde el punto de vista que Dios nos las ve, nos ayuda a resistir la tentación. Escuche, si miramos las cosas desde el punto de vista de Dios, nunca vamos a reconocer que a largo plazo las consecuencias del pecado son mayores que cualquier placer que el pecado nos pueda proporcionar en este mundo. ¿Por qué les digo esto? No hay placer, y déjenme decirle, yo sé, yo estuve en el mundo, y los placeres del mundo son dulces. El enemigo Satanás no se presenta en nuestras vidas ni con tridente, ni vestido de escarlata, ni con rabo, ni con cachos. Satanás se presenta a nuestras vidas como un ángel de luz y nos confunde. Y el pecado, el que me diga a mí que el pecado no es dulce, este mundo estuviera completamente en gloria. Pero todos, desafortunadamente, los que estamos aquí, tuvimos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque el pecado nos separa de Dios. En el mundo estuvimos, en el mundial estuvimos, pero cuando comprendimos el amor de Dios y pudimos ver la perspectiva de Dios y pudimos entender de ver las cosas desde el punto de vista de Dios, cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón. Ahora somos distintos, ahora tenemos la mente de Cristo para poder adorarlo y bendecirlo eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin de todos ellos es muerte. Pero en Cristo Jesús, tener la perspectiva de Dios y ver las cosas desde el punto de vista como Dios las mira, hay vida. Y hay vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, el tercer beneficio que nosotros obtenemos con tener la perspectiva de Dios, poder ver las cosas como Dios las mira, es que nos ayuda a soportar las pruebas. Cuando conocemos la perspectiva de Dios con respecto a la vida, nos damos cuenta lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Muchas veces tropezamos con problemas, pruebas difíciles que se nos presentan. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no podemos entender ni comprender la razón por la cual se presentan esas vicisitudes en nuestra vida. Pero Dios siempre está en control y Dios sabe el porqué de todas las cosas. Tener la perspectiva de Dios y de saber que lo que me pueda pasar hoy es porque Dios tiene un plan para mi vida. No le digamos nunca al Señor, ¿por qué, Dios mío, me está pasando esto? Sino, Señor, ¿para qué tú me tienes en esta prueba? Porque yo sé que después de la prueba viene la bendición y viene la bendición grande para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos han pasado que en un momento dado está la situación grave? La situación está difícil y no comprendemos. Yo creo que si Job hubiera comprendido que Dios lo estaba usando como un ejemplo, como hijo amado, porque dice que la Escritura que en todo lo que pasó Job no pecó en nada, sin saber que Dios lo estaba usando. Cuánto más ahora que conocemos que Dios nos puede hacer en medio de la tribulación, que en medio de la circunstancia, por difícil que sea, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Escuchen y repiten conmigo en este momento: yo sé, conmigo, yo sé que Dios tiene siempre algo mejor para mi vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Cuarto beneficio que obtenemos cuando tenemos la perspectiva de Dios, cuando conocemos y sabemos por qué Dios lo ha hecho, por qué Dios lo ha dicho,
cuando tenemos la perspectiva de Dios, nos protege del error. Escuchen, mis amados hermanos. Si en algún momento los cristianos necesitan tener y estar cimentados en la verdad del Evangelio, es ahora. Si en algún momento el cristiano necesita entronizar la perspectiva de Dios en nuestras vidas, es precisamente ahora, en el tiempo que estamos viviendo. Vivimos desafortunadamente en una sociedad que rechaza la verdad absoluta y acepta todas las verdades o todas las opiniones como igualmente válidas. El pluralismo en que vivimos ha creado una cultura bien confusa. Y el problema no es que nuestra cultura no crea en nada, sino por el contrario, nuestra cultura en la que vivimos ahora lo cree todo. Y ese es el grave problema que tenemos hoy en día. Es necesario que hoy en día las iglesias, los pastores, prediquen mucho más acerca de nuestros valores, de nuestra fe, de nuestra santidad, de nuestra integridad, de nuestra rectitud, de nuestra fe, de nuestra fidelidad. Es necesario que hoy en día la iglesia cristiana predique acerca de nuestros valores, la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios, la consagración y dedicación al servicio de Dios. Es necesario que hoy en día, que estamos viviendo tiempos difíciles, podamos nosotros predicar desde aquí, desde el púlpito, al verdadero Dios, que conozcan lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho, que conozcan por qué Dios lo ha hecho y por qué Dios lo ha hecho, y que tengamos la habilidad de poner en práctica todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Se está viviendo hoy en día donde se predica un evangelio rosado. Todo es fácil. No hay problema. El desarrollo intelectual y las grandes ventajas que tenemos hoy en día, nos podemos quedar en la casa mirando el mensaje del pastor, no hay problema. Al cabo que los programas que tenemos en la televisión o a través de la tecnología, se puede quedar acostado en la cama y ver los programas, ver todo lo que predica el pastor. Pero eso no es lo que nos enseña la Escritura. Tenemos que estar presentes. Aquí es donde se recibe. Y en la comunión, qué bueno es estar congregados los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Déjenme decirle que Daniel estaba bien, pero muy bien entronizado. Déjenme decirle algo muy importante. En esta cultura que vivimos y en esta sociedad en que vivimos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice algo muy importante y tenemos que tener los ojos abiertos. Por eso es que tenemos que saber por qué Dios lo ha dicho, por qué Dios lo ha hecho, para qué o por qué Dios lo ha dicho y por qué lo ha hecho. Para que nosotros tengamos la habilidad y la capacidad de poder hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Primera de Juan 5, 19 dice algo muy importante. Y dice, y sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Segunda de Corintios 4:4 dice, y sabemos que el Dios de este siglo ciega el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Ahora, si sabemos la Escritura y sabemos lo que Dios nos ha dicho, que este mundo está bajo el maligno, hermanos, ¿qué podemos esperar de este mundo? Daniel, ¿saben una cosa?
así como Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Satanás sigue siendo lo mismo de malo ayer que lo sé hoy y lo será hasta que sea enviado al abismo, al lago de azufre y fuego. Miren cómo actuaron los sátrapas con Daniel. La misma maldad que hoy existe, existió ayer, porque el mundo en que vivimos está soportado ¿por quién? Por Satanás. Sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Dice Daniel capítulo 6, versículos del 6 al 8. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive, como le dicen los alalevas, como dice Lidia, ¿verdad? Ahí miraron los adulones del rey. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Se comprometió con el mundo, se comprometió con el rey, con los sátrapas. I am sorry, desde ahora ya yo no voy a buscar más a mi Dios, ni a buscar ayuda, ni pedir las peticiones de mi alma a mi Dios. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel, capítulo 6, versículos 10 y 11. Es una enseñanza para nosotros. Daniel sabía, Daniel tenía entronizado el conocimiento de Dios en su alma. Daniel podía decir y saber lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho. Daniel podía saber por qué Dios lo había hecho y por qué él tenía la capacidad para poder hacer lo que Dios había mandado que hagamos. Mire lo que hizo Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El edicto era que cualquiera que en el periodo de 30 días buscare ayuda a un Dios o a un hombre que no fuera el rey Darío, fuera echado en el foso de los leones. Daniel no se comprometió con nada ni con nadie. Daniel tenía entronizado en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Quiero decirles, amados hermanos, que en los caminos de Dios, en el ejército santo de Dios, no existen los pusilámines. Dios quiere contar con hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer lo que Dios ha mandado que hagamos para honra y para gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Daniel tenía la perspectiva de Dios extremadamente bien entronizada. No solo es conocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho. Es estar seguro de saber y conocer lo que Dios, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Escuchen, amados, nuestras acciones demuestran nuestra verdadera identidad. Nuestras acciones van a reflejar en nuestras vidas quienes verdaderamente somos. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra.
¿Qué hizo Daniel? Hermano, cuando yo estaba preparando esto y me di cuenta que hay momentos difíciles donde tenemos que decidir qué hacer. O si nos vamos donde va la gente, al ruido de la gente, desafortunadamente. El Evangelio, hermanos. El Evangelio, el mismo Señor dijo que la senda que conduce a la perdición es ancha y espaciosa, y muchos son los que caminan por ella. Nos gusta caminar por donde camina el mundo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? A buscar las cosas. No hay nada nuevo debajo del cielo. Todo ya está escrito. Todo ya está expuesto. Ahora, el problema es saber por qué Dios lo ha dicho y por qué Dios lo ha hecho. Tener la habilidad, la conciencia de poder hacer lo que Dios nos ha ordenado que nosotros hagamos. ¿Qué fue lo que hizo Daniel en sí? Que nos da un ejemplo de poder nosotros mirar a este hombre y darle la corona, porque en realidad es un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Versículos 13 y 14. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó esto, oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. ¡Qué tremendo! El mismo rey que sabía y conocía a Daniel, solamente por el empujo de almas satánicas, malditas, provocó que el rey firmara un edicto que iba a provocar la muerte de Daniel. Daniel en ningún momento pensó en ir a buscar al rey. Ay, rey, tú eres mi amigo y tú me ibas a dar el puesto sobre todos los sátrapas. Sino, Daniel dice que fue a buscar, ¿qué? La ayuda de su Dios, orando y buscando la dirección del único que nos puede librar de cualquier situación. Por fea que sea, Él es el único que tiene la llave para poder abrir y poder cerrar todos los asuntos de nuestra vida, porque todo hálito de vida está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora, nada, escuche, nada de todo esto tiene valor. Ni saber lo que Dios ha dicho, ni lo que Dios ha hecho. Ni tampoco saber ni conocer por qué Dios lo dijo, o por qué Dios lo dijo o lo hizo. Ni tampoco tener la habilidad y la capacidad de poder hacer lo que Dios nos ha ordenado que hagamos. Nada de eso cuenta si no se tiene la convicción de saber nuestra identidad delante de Dios y de hacer y conocer y hacer lo que Dios nos ha ordenado que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Daniel fue sometido a prueba. Versículos 16 y 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Hermano, esto es convicción.
Esto es tener firmeza de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Que no hay dobleces en nosotros. Que en ningún momento nosotros nos doblegamos al enemigo por beneficio propio. Que estamos en la mano de nuestro Dios y Dios es el que está en control del universo y de nuestras vidas. No podemos, nosotros, como dice Pablo, nosotros no somos de los que volvemos hacia atrás. Desafortunadamente el pueblo judío estaba en el desierto y se acordaban, ay, nos acordamos de los ajíes que comíamos, de la cebolla y del pescado que nos comíamos en balde. Se acordaban de todo aquello y querían regresar a la esclavitud. Hermano, Dios nos ha hecho libres. Somos libres en Cristo Jesús. Tenemos hoy en día, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos identidad propia. Hoy sabemos quiénes somos. Hoy sabemos lo que queremos. Y hoy sabemos dónde vamos a estar mañana. Para honra y para gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Howard Hendrick, el escritor, dijo algo muy importante acerca de la convicción. El diccionario define convicción como una creencia fuerte y fija, pero en realidad es algo mucho más profundo que esto. Howard Hendrick escribió y la define de esta forma: una creencia, una convicción, es algo sobre lo cual usted está dispuesto a discutir, a argumentar. Pero una convicción es algo por lo cual usted está dispuesto a entregar su vida. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida al Señor? Es que ya lo hicimos. Seríamos dobleces de dobleces, porque ya llegó el momento en nuestras vidas, en un tiempo atrás, donde le dijimos al Señor, nuestra vida es tuya. Perdónanos de nuestros pecados. Te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres la roca inconmovible de mi vida. Volver atrás, como dice el salmo que leyó el pastor Rubén, que dice: el hacer tu voluntad, dijo David, me ha agradado. ¿Cuántos le agrada hacer la voluntad de Dios? Denle un aplauso al Señor. Vamos a resumir en esto. En el tiempo de la gran persecución a las iglesias de Asia Menor, llegaron a la iglesia de Esmirna, cuyo pastor era un anciano de 85 años. Y llegaron y le dijeron: si sigues predicando acerca de ese Jesucristo y de lo que Él está haciendo, te va a costar la vida. Y Policarpo dijo tranquilamente: bueno, la verdad es que yo no puedo decir nada malo de aquel que lo único que ha hecho en mi vida es bueno. Dice que tomaron a Policarpo, lo metieron en un barril, en un tonel, lo sellaron y le dieron candela. Pero el barril no se incendiaba. Dice que lo volvieron a abrir, lo sacaron y lo cortaron en pedazos. Pero se mantuvo firme, sólido, en no blasfemar contra el Dios que nos ha hecho todas las cosas buenas para beneficio nuestro. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Cuando Nabucodonosor invadió las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, se llevó cautivo lo mejor de la juventud de los judíos, y entre ellos se llevó a Daniel.
Daniel estuvo en los dos cautiverios, porque después los medos y los persas derrotaron a los caldeos y tomaron control de ellos. Y Daniel siguió cautivo, y siguió cautivo con los medos y con los persas. Pero Nabucodonosor se llevó a Daniel, que era un joven, y se llevó también a otros 3 jóvenes, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿Saben una cosa? A estos 4 le cambiaron el nombre. Y a Daniel le pusieron Belsasar. Y a Sadrach le pusieron Ananías. Y a Mesach le pusieron Misael. Y a Abednego le pusieron Azarías. Mira, hermano, estos jóvenes, ninguno se contagió con el gobierno ni con Nabucodonosor. Ni se hincaron a poder bendecir una imagen que representaba a Nabucodonosor. Les cambiaron el nombre a todos, pero no le pudieron cambiar sus convicciones, sus razones, su identidad propia. Siguieron siendo lo que ellos eran y Dios los bendijo y Dios los sacó del foso de los leones y del fuego. También a los jóvenes. ¿Qué nos enseña esto, hermano? ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra convicción en el día de hoy, primeramente, tenemos que tener el conocimiento de Dios. Conocer a Dios y saber lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Poder saber, entender y conocer por qué Dios lo hizo y por qué Dios lo dijo. Y al mismo tiempo tener la habilidad de poder hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo y conforme a lo que Dios nos ha mandado que hagamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Dios de los siglos? Mire cómo termina esta historia. Esta historia termina que un rey completamente pagano pudiera reconocer el poder de nuestro Dios. Lo que predicó el pastor Rubén la semana pasada. Nuestro testimonio es el que va a dar evidencia de verdad quiénes somos en Cristo Jesús. Que no es lo que nosotros decimos que somos, sino que tenemos que ser lo que Dios ha querido que nosotros hagamos y hagamos de acuerdo y conforme a su palabra divina. Denle un aplauso al Señor. Mire cómo termina esto. Un Dios pagano. Capítulo 6, versículo del 25 al 27. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué testimonio tan tremendo. Estamos en algún problema. El Dios de la gloria, el Dios de Israel, es el mismo Dios que hoy en día, aquí, ahora, estamos adorando, alabando, glorificando y exaltando su nombre. El mismo Dios que salvó Sadrach, Mesach y Abednego, a Daniel, a Policarpo, tantos mártires. En el día de hoy, el Señor los tiene sentados alrededor de Él en la gloria, para honra y para gloria y testimonio de su evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos, Señor. Bendecimos, te honramos, te glorificamos y exaltamos, Señor. Conocemos a través de tu palabra lo que tú has hecho, Señor.
Gracias porque tú nos has dado, Señor, tu evangelio. Gracias porque podemos descansar y reposar en tu palabra, Señor, que es medicina, Señor, que es el alimento espiritual para nuestro espíritu, para mantenernos firmes y sólidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que en ningún momento, oh Dios de la gloria, después que hemos escuchado, Señor, tu palabra, que es, Señor, un ejemplo para nuestras vidas, Daniel, Señor, te pedimos, oh Padre Santo, que así como tú fuiste con Daniel, sea con esta iglesia, Señor, con tus hijos que han venido hoy, Señor, a reforzar, Señor, su fe, su poder y su gloria a través de tu palabra, mi Dios. Que tu palabra, Padre bueno, caiga y haya caído, Señor, en tierra abonada con tu amor, para que pueda germinar para salvación y para vida eterna. Yo te entrego, Señor, esta iglesia, Vida Nueva, Señor, en tus manos, sabiendo y creyendo que tus hijos, Señor, te han conocido y están dispuestos, oh Dios santo y poderoso, a hacer tu voluntad, Señor, a través de la habilidad que tú les vas a dar para poder, Señor, ser siervos tuyos y hacer, Señor, tu voluntad, para que en todo momento sea tu nombre exaltado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Le damos gracias.